Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita vamos a entrar a conocer las fases o etapas que se llevan a cabo en el procedimiento para la constitución del patrimonio familiar. Pues en este caso se inicia el procedimiento con el acta notarial de requerimiento, que está contenido en el artículo 2 y 24 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Pues en el artículo 2 de dicho decreto, pues indica que las actuaciones y resoluciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Esa, pues, cuando se refiere a redacción discrecional, es a discreción del notario, ¿verdad? El artículo 24 nos indica que, salvo lo que permitan las leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil, que desee para pedir patrimonio familiar, que se desee para pedir el patrimonio familiar, eh, y se pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, que dará la autorización correspondiente para la solicitud, y ahí se debe expresar pues los nombres y apellidos, edad, estado civil, domicilio, nacional y nacionalidad de las personas a cuyo favor se desee constituir el patrimonio. También se tiene que indicar pues la situación, eh, valor, dimensiones, linderos del inmueble o de los inmuebles, la descripción del establecimiento industrial o comercial, en su caso, y de los bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación. También tenemos que colocar como tercer punto, pues el tiempo que debe durar el patrimonio familiar. En cuarto lugar, pues tenemos que consignar el valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante. Y tenemos que acompañar a la solicitud el título de propiedad, la certificación del registro de propiedad, que donde se indique que los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie, excepto las servidumbres. Y también tenemos que adjuntar una declaración jurada de los demás bienes que no soportan gravámenes, y también tenemos que adjuntar la certificación del valor declarado de los inmuebles para, para el efecto del pago de las contribuciones fiscales. Perdón. Eh, Asimismo, pues con el acta de requerimiento se inicia el procedimiento cuando el promoviente, quien es el propietario del bien o bienes a quedar a efectos dentro de la constitución del patrimonio familiar, se presenta ante el respectivo notario y le expone su propósito. La solicitud deberá constar siempre en acta notarial de requerimiento, así como lo estábamos indicando. Al acta deberá adherirse un timbre notarial de 10 quetzales y además un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. También debe presentar certificación de matrícula fiscal y catastral en la que se verifique que el valor del inmueble no excede los 100,000 quetzales. Eh, Como segunda fase, pues en la segunda fase estamos hablando de que el notario procede a notificar la primera resolución de trámite, eh, y ahí pues ya se dan por iniciadas las diligencias, se ordena regresar al expediente las certificaciones presentadas que prueban el parentesco y la propiedad de los bienes y el valor declarado del bien, y publicación de los edictos. Pues esto se tiene que hacer 3 veces en el diario oficial y 3 veces en otro de mayor circulación durante un lapso de 30 días. Esto según lo indica el artículo 24 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Eh, por ser una resolución de trámite, es decir, un decreto, se debe satisfacer lo concerniente a los timbres notariales por valor de 2 quetzales.
En la tercera fase, que en este caso sería la notificación de la primera resolución, eh, pues el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil de Decreto Ley 107, pues nos indica que toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notifica a las otras personas a quienes la resolución se refiere. Las resoluciones pues se hacen según el caso, pues, y son cuatro formas. La primera sería personalmente, la segunda sería por los estrados de tribunal, la tercera sería por el libro de copias, la cuarta por el boletín judicial. Y pues de este modo, en un solo día se han cubierto los tres primeros pasos o las tres primeras fases o etapas, ¿verdad? Que en este caso sería el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación de la primera resolución. En la cuarta fase, pues ya procede la publicación de edictos y esto se hace en el diario oficial y en otro de mayor circulación 3 veces durante el plazo de 30 días, según el artículo 25 del decreto 54-77 del Congreso de la República. Y pues en este caso, pues la publicación corresponde a la publicidad de los actos y ver si hay oposición. Si la solicitud se encuentra bien documentada, el notario dispondrá la publicación en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Si hubiere oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que el juez determine, ¿verdad? Y le doy espacio al siguiente compañero para que pueda exponer. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Álvarez y voy a continuar con la siguiente fase, que es la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Como ya habíamos visto en exposiciones anteriores, no es una audiencia como tal, sino el notario remite el expediente completo a la Procuraduría General de la Nación para que pueda emitir su opinión. Aquí pueden haber diferentes posibilidades que pueden pasar. En primer lugar, pues obviamente el objetivo principal de la PGN es que ellos revisan que el inmueble pueda ser legalmente, que el inmueble pueda legalmente afectarse al patrimonio familiar, que la documentación esté completa, también revisan que no existen prohibiciones legales, que los beneficiarios estén correctamente identificados y que no se perjudique a terceros o acreedores. Eso es básicamente lo que ellos hacen una vez que tienen el expediente. A base de esto, la PGN tiene un resultado de esa audiencia y puede omitir opinión favorable, puede señalar errores o pedir correcciones, o oponerse si encuentra alguna ilegalidad. Obviamente la posición de la PGN debe estar fundamentada. Normalmente sí le dicen a uno por qué se están oponiendo. Y como lo había dicho, pueden ser problemas de propiedad del inmueble, que existan algún tipo de gravamen, embargos o hipotecas, que falte documentación. Pues esto no necesariamente significa que automáticamente el trámite está perdido, no. El interesado, o en este caso, pues el notario puede subsanar errores, aportar pruebas o responder la oposición o continuar con el asunto judicialmente. Después estamos viendo ante la fase que puede ser como una oposición. Pues aquí ya tendríamos que involucrar al órgano jurisdiccional correspondiente para que puedan ver las pruebas y dictaminar si es fundamentada la oposición o siempre si es favorable. Después de eso, pues estamos ante la siguiente fase, que es la resolución o el auto final.
Aquí el notario pues debe dictar la resolución si hubiera una opinión favorable. Imaginémonos que en este caso sí, fue totalmente favorable todo. Entonces se declara lugar de la constitución patrimonio familiar. Aquí, pues obviamente, el juez, los efectos que puedan tener, que ya el bien queda ya sobre el patrimonio familiar, se vuelve inabargable en los casos establecidos de la ley y no puede ni venderse ni grabarse libremente sin cumplir los requisitos legales. Luego de esto, pues ya pasamos a la fase que es el otorgamiento de la escritura pública, donde aquí el notario pues llena los requisitos esenciales necesarios y se autoriza la escritura, la cual será firmada por las personas que constituyan el patrimonio familiar en su carácter de fundador. Asimismo expresará los nombres de los beneficiarios, valor y tiempo de la duración. Muchas gracias. Continuando con las fases del patrimonio familiar, en la última fase tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolo para su conservación y custodia. Se encuentra regulado en el artículo 7 del decreto 5477 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. En el testimonio especial por cada hoja se debe adherir un timbre de 50 centavos por hoja y satisfacer 2 por millar en timbres notariales por ser contrato de valor determinado. Para finalizar, concluimos que la constitución del patrimonio familiar en el derecho notarial guatemalteco cumple una función preventiva y de seguridad jurídica, ya que el notario garantiza que el acto que se realice conforme a la ley, verificando la capacidad, la legalidad del bien y la ausencia de gravámenes. Este mecanismo asegura la protección económica y social del núcleo familiar, destinando bienes exclusivamente a su bienestar, limitando su enajenación o embargo y fortaleciendo la estabilidad del hogar frente a riesgos financieros. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. A los compañeros del curso, si tuvieran alguna observación, alguna inquietud. Yo tengo un par. Yo no sé si Gustavo o quién de ustedes me puede ampliar el tema de la escritura de constitución de patrimonio familiar. Sí, ese sería yo, licenciado. ¿Quiere que...? Solo explíquenos, porque digamos, después del trámite de la jurisdicción, pues hay que hacer la escritura constitutiva, porque esa se va a inscribir en el registro de la propiedad. Así es. Que estamos hablando de bien inmueble, ¿verdad? Entonces, que nos profundice un poquito ahí, que nos explique al respecto. Claro, pues aquí obviamente el notario pues, redacta la escritura pública, hace constar la voluntad de constituir el patrimonio familiar, inserta los datos de la resolución judicial, también describe el inmueble y los beneficiarios. También generalmente incluye los datos del constituyente, está la identificación del inmueble, beneficiarios, el valor del bien, la resolución judicial, como le he dicho, y la declaración de afectación de patrimonio familiar. Y luego, pues, se escribe en el registro general de la propiedad. ¿Y cuál es el efecto final de la inscripción? Pues, que obviamente quede legalmente constituido y obviamente produce efectos ante terceros. Muy bien. Yo creo que también a usted le tocó, Gustavo, cuando mencionaba que se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación y esta, pues cuando tiene una opinión desfavorable, no necesariamente ahí se cierra el trámite, porque el notario, como usted lo decía acertadamente, pues puede aclarar, corregir
proponer otros medios de prueba y pues tratar de cumplir con el previo o previos de Procuraduría. Técnicamente, ¿cómo hace eso? Una vez la PGN dicta oposición. Sí, el Entonces, notario, ¿cómo actúa? El notario va a recoger el expediente a Procuraduría y se lleva la sorpresa que hay un dictamen desfavorable, que tiene algunos previos que es a criterio de Procuraduría hay que subsanar. ¿En qué forma hace esa subsanación el notario? Es mi pregunta. pues dependiendo del tipo de previo que le impongan, si fuera algún error o falta de documentación o pruebas, pues tendría que incluirlas en la presentación dentro del plazo que le pueda proponer la PGN. Si fuera algún tipo de índole de mala redacción, pues va a tener que hacer algún tipo de corrección dentro del acta notarial. Y pues obviamente si fuera oposición que tenga que involucrarse el juez, pues me imagino que es otro proceso. Ok, muchas gracias, compañeros del grupo 10, muy amables. En relación a ustedes, pues hemos finalizado y vamos a darle la oportunidad al siguiente grupo que pues nos se presente y nos mencione sus nombres y el trabajo que van a realizar. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 11. Creo que nuestra coordinadora no está. No nos avisó nada. Y pues vamos a presentar nosotros. No sé si tiene algún inconveniente. No, Oliver, por favor, ahí sí que a las eventualidades y vicisitudes hay que hacerle frente, por favor. Ok, gracias, Toda Lick. confianza. Bueno, me presento. Mi nombre es Oliver Emanuel García Álvarez. Somos parte del grupo 11 y se van a presentar mis demás compañeros. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jocelyn Álvarez. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Fede Chávez. Y estará Dina. Oliver, no sabe si está Dina Tiu Ramírez. Aparece como conectada, Lick, pero no sé si está presente en la reunión. Un momento. Sí.
Perdone los atrasos, Lick. ¿Se puede ver ahí, Lick? Perdone. Sí, Ok, listo. adelante. Aló, ¿me escucha, licenciado? Disculpe. Sí, Sandy. Gracias, licenciado. Buenas noches, soy Sandy Lesmeña López Gil, coordinadora del Grupo 11. Nosotros vamos a hablar, solamente permítame un momento. ¿Podría enfocar un poquito mejor su cámara, Sandy? Licenciado, es que fíjese que por la cámara de mi compu así me queda y no la puedo bajar. Muy bien. Disculpe. No sé si me escuchan. Yo sí la escucho, Sandy. Gracias, licenciado. Con mi grupo vamos a hablar sobre la rectificación del área de bien inmueble. Oliver, la primera diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre la rectificación del área de bien inmueble. Este procedimiento de la rectificación de área se tramita vía una jurisdicción voluntaria y puede realizarse durante un notario. Esto iniciando por un requerimiento del interesado. ¿Cómo se maneja la rectificación? Es que el propietario interesado comparece ante el notario y solicita el inicio de un trámite mediante un acta de requerimiento en el cual manifiesta que existe una diferencia entre el área que está registrada y el área verdadera del bien inmueble. Posteriormente a esto, el notario procede a un nombramiento que es de un experto medidor, quien es un profesional calificado encargado de realizar la medición técnica de este bien inmueble. Este experto pues lleva a cabo la medición del terreno y elabora un informe en el que determina el área real, así como el área de las colindancias. Y una vez ya realizado este informe de la rectificación de área, pues se notifica a los vecinos, esto con el objetivo de que los vecinos pues estén informados con respecto al procedimiento que se está manejando y puedan indicar si en dado caso pues ellos tuvieran alguna oposición o tuvieran ya sea que algún conflicto con el dueño del área. Y si en dado caso, pues no llegara a haber ningún tipo de oposición y todos los requisitos se han cumplido a la cabalidad o como lo solicita la ley,
el notario pues emite una resolución final en el cual declara y procede la rectificación de esta área del bien inmueble y con base al informe que el experto brinda y a las diligencias realizadas. Y ahorita los dejo con mi compañero Oliver. Me toca a mí. ¿Qué podemos decir ante los antecedentes de la rectificación? Antes de entrar al tema, pues es importante conocer los antecedentes en distintas épocas. Los terrenos pues se medían con técnicas bastante básicas, pues lo que provocó que muchas propiedades fueran inscritas pues con datos inexactos o aproximados también. Y pues con el paso del tiempo y gracias al avance de métodos un poco más modernos, como la medición tipográfica, pues se empezó a notar que el área real de muchos terrenos, pues como que no concordaba o coincidía con la que estaba registrada oficialmente. Y pues esto comenzó a generar distintos problemas, más específicamente entre vecinos colidantes, ya que podían existir diferencias en los límites o en la extensión de los terrenos. Y pues en Guatemala, la regulación de la propiedad inmueble pues ha ido evolucionando, ha ido como mejorando, pues precisamente pues para garantizar la seguridad jurídica. Es decir, pues que toda la información registrada sea correcta y confiable, incluyendo pues el área, la ubicación y los linderos. Más por esta razón se incorporó la figura de la rectificación de área como un procedimiento dentro de la jurisdicción voluntaria, permitiendo pues corregir estos errores de manera legal. Y además, el hecho de que este trámite pueda realizarse por medio de un notario, pues ya que este pues representa una gran ventaja, ya que lo hace un poco más ágil, económico y accesible para las personas. Este procedimiento se fundamenta principalmente en la Ley de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, que es el decreto 54-77 del Congreso de la República. Posteriormente, en el año 1983, durante el gobierno facto del general Óscar Mejía Victorés, con el decreto ley 125-83, la cual autorizó específicamente al notario tramitar la rectificación de área de bienes inmuebles urbanos. Y eso sería todo. Le concedo la palabra a mi compañera. Buenas noches, compañeros, licenciado. Tenía ahí algunos problemas con el audio. Yo les voy a hablar del tipo de tramitación. El tipo de tramitación de la rectificación de áreas de bien inmueble urbano se da por la vía administrativa y notarial. En la administrativa corresponde a realizar estas gestiones a la sección de tierras de la oficina del gobierno. Cuando se hace por la vía notarial, este tipo de tramitación se realiza ante un notario, quien sigue un proceso de jurisdicción voluntaria en esencial para rectificar las áreas, ¿verdad? Esto tiene requisitos porque se redacta un acta notarial de requerimiento y levantamiento topográfico, ¿verdad? Porque se realizan planos y el consentimiento de los colindantes. Si hay oposición, este trámite se suspende porque ya pasa a la vía judicial. Solamente. Gracias. Pido disculpas por la bulla del fondo, pero están haciendo una actividad, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Hablando de la regulación legal, esta base para el trámite es un procedimiento para la rectificación de área de bien inmueble, específicamente en el decreto ley 125-183, que establece las fases y la tramitación desde el inicio hasta la conclusión.
Esta rectificación de área, su regulación legal es más que todo para los bienes inmuebles urbanos en Guatemala, que se encuentran principalmente en la ley, que fue creada para corregir las diferencias entre el área real de un inmueble y el área que aparece inscrita en el Registro General de la Propiedad. Los fundamentos principales están en el artículo 1, en el cual establece que los propietarios del inmueble urbano cuya área física sea menor a la inscrita pueden solicitar ante un notario la rectificación del área con el objetivo de brindar un procedimiento más rápido y seguro para proteger tanto los derechos de los propietarios como los de terceros y del Estado. Así también en el artículo 2 nos habla del consentimiento unánime de todos los interesados para tramitar la rectificación en la vía notarial. Si surge oposición de alguna persona, el notario pues deja de conocer el asunto y remite el expediente a la autoridad administrativa correspondiente. También nos habla en el artículo 3 que nos hace referencia sobre la autoridad administrativa encargada de las tierras de la escribanía de gobierno, y del cual regula también el artículo 4 de todas las actuaciones que deben constar en el acta notarial y las resoluciones que deben contener los requisitos legales. Este procedimiento, más que todo, es para el interesado, en el que nos regula en el artículo 5 y 6, en donde nos indica que debemos presentar los datos del inmueble, la certificación registral y propuesta del ingeniero medidos. Posteriormente, conforme el artículo 7, el notario es quien nos nombra a un ingeniero civil colegiado activo para realizar la medición del inmueble, y el artículo 8 que nos habla también sobre el ingeniero que debe rendir un informe y presentar en plano correspondiente. Por últimos artículos, el 9 y el 10, donde nos regula las notificaciones a los colindantes que en caso no sean localizados debe realizarse la publicación de edictos en el diario oficial y otro en el diario de mayor circulación para que garantice el derecho de defensa y la publicidad del trámite. En el artículo 12 nos indica la audiencia obligatoria de la Procuraduría General de la Nación, en donde debe emitir una opinión antes de la resolución final, y el diario y que regula el notario de dictar la resolución con lugar de la rectificación y especificando el área correcta y las medidas y colindancias. Por último, en el artículo 14 nos ordena que el notario extiende un testimonio para su inscripción en el Registro General de la Propiedad, donde se modifica oficialmente el área inscrita del inmueble, y posteriormente el expediente debe enviarse al Archivo General de Protocolos según el artículo 15. Gracias. Ok, continuamos con las fases de la tramitación de rectificación de área de un bien inmueble. Como ya lo dijeron los compañeros, está regulada en el decreto 125-83, que es la ley de rectificación de áreas. La primera fase es el acta de requerimiento, como ya lo sabemos, y como el IC nos ha estado comentando, así es como se inician los procesos de jurisdicción voluntaria notarial. En esta etapa, el propietario solicita ante notario el inicio del trámite y presenta la documentación necesaria. Dentro de los documentos necesarios para iniciar el trámite se encuentran la certificación del Registro General de la Propiedad, donde constan los datos del inmueble y el área inscrita. También se necesita la identificación del propietario o requiriente, la dirección exacta del inmueble y sus números registrales. Esa fase se encuentra regulada en los artículos 1, 4, 5,
6 y 9 del decreto ya antes mencionado. Debe pagarse un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja para realizar el acta de requerimiento. En la segunda fase es la primera resolución. En esta fase, el notario admite el trámite y ordena continuar con el procedimiento. En esta resolución se adhieren 2 timbres notariales de 1 quetzal. Esto está regulado en el decreto 8296, la ley de timbre forense y timbre notarial. Artículo 3, numeral 2, específicamente en la literal E. La tercera fase corresponde a la medición y planos. En esta etapa, como ya lo mencionó Sandy y Jocelyn, un ingeniero civil realiza la medición técnica del inmueble y elabora los planos respectivos. Todo debe constar en acta y llevar los timbres correspondientes. Esta acta debe de llevar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja también. Posteriormente, el informe y el plano del medidor llevan un timbre del Colegio de Ingenieros de 1 quetzal. La cuarta fase es la notificación a los colindantes. Los vecinos propietarios de los terrenos colindantes son notificados para garantizar que no se afecten sus derechos. Esta fase está regulada en los artículos 9 y 10 del decreto 125/83. La quinta fase es el plazo de oposición. Después de todas las notificaciones, se otorgan 8 días para que cualquier interesado pueda presentar oposición al trámite si considera que existe algún perjuicio. La sexta fase es la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. En esta etapa, la PGN revisa el expediente y emite opinión sobre el trámite. Finalmente, la séptima fase es la resolución final. En esta resolución se aprueba o rechaza la rectificación de área solicitada según lo establece el artículo 13 del decreto 125/83. En conclusión, este procedimiento regulado en la Ley de Rectificación de Áreas busca garantizar seguridad jurídica y que la información inscrita en el registro de la propiedad coincida con la realidad física del inmueble. Muchas gracias. Me pareció ahí que de repente hubo un poquito de desfase en el orden de la presentación, pero creo que esta última pues vino a aclarar el procedimiento. Solo quisiera pedir favor que si me pueden ampliar el procedimiento que sigue después de la resolución final. O en otras palabras, según la presentación que ustedes tienen en pantalla, del punto 1 al punto 7, pero ahí termina el trámite propiamente dentro del expediente, pero Sí, en la siguiente diapositiva está usted el testimonio de inscripción y la remisión al archivo. Ahí. bueno, pero explíquemelo. Ya. Este testimonio de inscripción, el notario ya compulsará el testimonio como un duplicado de expediente para su inscripción en el registro general de la propiedad. ¿Verdad? El notario remitirá avisos de rectificación al DICAI, matrícula fiscal y a catastro municipal. Esto está establecido en el artículo 14, decreto ley 125/83. Y ya luego de eso se da la remisión al archivo, ¿verdad? El expediente se remite al Archivo General de Protocolo en un plazo máximo de 45 días. La omisión del envío de las diligencias dice que dentro del plazo indicado, si dentro de este plazo hará incurrir al notario, dicen, una multa de 25 quetzales,
que le impondrá el director del Archivo General de Protocolos. Esto está establecido en el artículo 15 del Decreto Ley de 125/83. Gracias. Dina, aprovechando que usted fue la que había expuesto menos y que usted está en el uso de la palabra, en base a la presentación que tenemos a la vista, solo muy brevemente explíquenos en qué consiste compulsar el testimonio con las partes conducentes. En otras palabras, ¿cómo se hace eso? ¿En qué consiste compulsar el testimonio con las partes conducentes del expediente? Compulsar. O sea, ¿cómo se hace eso? Porque usted lo está leyendo de la presentación y está correcto, pero el tema es que necesitamos, por si alguno de los que están escuchando no le ha quedado claro en qué consiste el compulsar las partes conducentes del expediente. Porque está bien dicho, pero ¿en qué consiste? Y si no usted, pues alguno de sus compañeros. Compulsar, no sé, podría haber acá, no sé, cotejar o no sé, mis compañeros, a ver si me pueden apoyar ahí. Yo entiendo que eso sería, ¿verdad? Tengo entendido que esto consiste en insertar el testimonio y las resoluciones relevantes del expediente de las partes conducentes con el objeto de acreditar la legalidad y la validez del procedimiento ante el registro de la propiedad, si no estoy mal, licenciado. Sí, va, muchas gracias. Vean, pues, cuando uno, por ejemplo, está escribiendo en un memorial o en un escrito o algún documento legal y dice las partes conducentes, significa que son las partes más importantes. Esas son las partes conducentes. Entonces, ¿en qué consiste compulsar las partes conducentes del expediente? O sea, son las resoluciones, como dice Sandy, más importantes. Entonces, ahí ponemos, por ejemplo, el acta de requerimiento. Ponemos el informe del ingeniero y el plano. Ponemos, por ejemplo, si declararon testigos, ponemos muy importante, la opinión de la Procuraduría. Y lo más importante que hay dentro de un expediente, esas son las partes conducentes. Y cuando nos referimos en cualquier, porque ustedes lo van a escuchar en otro ámbito, cuando escuchen las partes conducentes son las partes más importantes. Por ejemplo, si yo me voy a fundamentar en una ley o en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, entonces no voy a transcribir todo, sino solo voy a transcribir las partes más importantes. En otras palabras, las partes conducentes. Eso es Entonces, ¿cómo se hace en la práctica? Entonces, se toman los documentos más importantes, o sea, no se pone todo el expediente, sino solo los más importantes. Y esas son las partes conducentes. Entonces, se le saca fotocopia a cada documento porque el expediente tiene que quedar íntegro. Entonces, le sacamos fotocopia al acta de requerimiento, a la opinión de la Procuraduría, al dictamen del ingeniero. Y esas fotocopias el notario las tiene que firmar, sellar y foliar. Y al final pone un testimonio donde describe cuáles son esos documentos que anteceden, y eso es lo que se presenta al Registro General de la Propiedad, donde va a ser sujeto también a una revisión de quien va a inscribir, y si todo está en orden, pues entonces el registro inscribe este expediente de la rectificación de área y ya queda, una vez inscrito en el Registro General de la Propiedad, pues ya queda válido. Bueno, entonces, les agradezco. Si no hubiera alguna pregunta de los compañeros que están en audiencia en la reunión, pues lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted, gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Ahí damos un minutito de espera para que se organice el siguiente grupo.
Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Nilsa Alejandra Lima Peña, soy integrante del grupo número 12. El día de hoy vamos a hablar sobre la identificación de tercero e identificación de persona. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Melissa Sante Pérez y también soy integrante del grupo número 2. Buenas noches, mi nombre es María José Boro Hernández. Disculpe la molestia, estaba ordenando su expediente. Vuélvanme a repetir sus nombres, con excepción de María José, porque ya la apunté. Todos los demás, por favor. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Nilsa Alejandra Lima Peña y el día de hoy les vamos a hablar sobre la identificación de persona, identificación de terceros. Somos el grupo número 12. Buenas noches, compañeros también. Mi nombre es Jennifer Melissa Sante Pérez y también soy integrante del grupo número 12. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Pablo Alejandro Sacpoitán y también formo parte del grupo 12. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Jesús Julio Chaico Pirir. Formo parte también de este grupo. Un gusto saludarles. Ahora bien, ¿qué es la identificación de tercero? La identificación de tercero es un procedimiento legal que permite regular la situación de una persona que fue conocida socialmente con un nombre o apellido distinto al que se encuentra en su certificación de nacimiento. Esto ocurre mucho cuando una persona utiliza durante toda su vida un nombre incompleto o solo utiliza un apellido o otra variante de su nombre. La finalidad de esta diligencia es crear certeza jurídica, estableciendo legalmente que las variantes identifican a una misma persona. Esta figura también es conocida como acta de notoriedad, porque lo que se va a declarar ante el notario es un hecho público y notorio ante la sociedad. Por ejemplo, una persona que fue inscrita con el nombre Juan Carlos López Hernández y él utilizó durante toda su vida únicamente Carlos López. Esta persona fallece y empiezan a haber inconvenientes con el tema de la documentación porque los nombres no coinciden. Es uno de estos casos en los cuales la identificación de tercero nos ayuda a hacer constar de que estos nombres corresponden a la misma persona. La finalidad del proceso es unificar jurídicamente la identidad de una persona. A diferencia de la identificación de persona, este trámite suele realizarse post-mortem, es decir, cuando la persona ya ha fallecido y no le es posible declarar ante un notario las variantes que tuvo su nombre. En cuanto al efecto registral, tenemos que tomar en cuenta de que la finalidad del procedimiento no es cambiar el nombre, sino que en la certificación se va a hacer una anotación en la que se va a hacer constar que el nombre A y el nombre B identifican a la misma persona. Fundamento de legitimación. En la legislación guatemalteca permite que cualquier persona que tenga un interés legítimo pueda promover estas diligencias. ¿Por qué? Esto porque muchas veces los problemas de identificación afectan, como les había comentado en el ejemplo, derechos sucesorios, patrimoniales o familiares. Estas diligencias están reguladas en el Código Civil en el artículo 5 y 7, en el Código Procesal Civil en el artículo 440, 441 y 442. Le dejo la palabra a mi compañera Melissa Sante. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Como ustedes pueden observar, acá tenemos un esquema que se refiere a la identificación de tercero o de notoriedad. Podemos observar las distintas fases que inicia con el acta notarial de requerimiento, luego pasamos a lo que es la primera resolución, el edicto, el acta de notoriedad, la certificación de acta de notoriedad y finalmente a la remisión de expediente al Archivo General de Protocolos. Podemos observar los fundamentos
En este caso, el fundamento tenemos en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, podemos mencionar la Ley de Impuestos de Timbres Fiscales y de Papel Sellado, especial para protocolos, que sabemos muy bien que es el decreto 37-92, y la Ley de Timbres Forenses y Timbres de Notariales, que sabemos que es el decreto 82-96. Para especificar y dar mejor detalle al respecto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que nos referimos al análisis de la fase tributaria. En esta parte, nosotros vamos a analizar la fase tributaria del trámite, es decir, los impuestos, timbres y pagos legales que deben hacerse para que los documentos tengan validez. Como primer punto tenemos acá lo que son las actas notariales. Debemos recordar que las actas notariales pues, son los documentos autorizados por un notario, en lo que se hace constar el hecho, actos o circunstancias que el notario presencia. Las actas notariales sabemos como requerimiento y la notoriedad necesitan ciertos timbres para ser válidos. ¿Y qué es lo que vamos a adherir? Vamos a adherir un timbre notarial de a 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Eso está regulado en los decretos 82 y 96, como anteriormente lo indiqué, que es la ley de timbre forense y timbre notarial, y el decreto 37-92, que es la ley del impuesto de timbres fiscales y de sellado especial para protocolos. Asimismo, podemos observar también el decreto 82-96, que este decreto regula los timbres forenses y notariales. Acá tenemos 3 puntos muy importantes, que son las resoluciones de trámite, la resolución final o de auto y las certificaciones. En las resoluciones de trámites, en este caso, deben llevar timbres notariales de 2 quetzales. Y luego tenemos acá la resolución final o auto. Esta resolución final debe cubrir un timbre notarial de a 10. Y las certificaciones, en este caso, deben pagar 50 por cada hoja en timbres fiscales para que sean válidas ante qué institución, ante la institución del RENAP. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, muy amable. Como podemos observar, compañeros y licenciados, acá tenemos todo lo que es una tabla. En esta tabla, pues, tenemos resumido la tributación y la base legal. Aquí se resume cuánto se paga y cuál es la base legal de cada documento. Podemos observar el acta de requerimiento, que en este caso, pues, se paga un timbre notarial de 10 y un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Y podemos también ver la siguiente, que es el acta de requerimiento, perdón, que lo indicamos, las resoluciones, que acá se paga un puesto notarial de 2, en este caso timbre notarial, y esto va en papel bond corriente. Acá podemos observar la base legal que está en el artículo 3, numeral 2, literal E, del decreto 82-96, asimismo del decreto 37-92. También tenemos el acta de notoriedad, que acá se paga lo que es un impuesto notarial de a 10 quetzales, y también timbre notarial de 10, perdón, y en este caso un impuesto fiscal que sería un timbre de 50 por cada hoja, y esto va en jurisdicción voluntaria. Y por último tenemos la certificación para el RENAP. En eso no aplica impuesto notarial, pero sí impuesto fiscal de 50 centavos por cada hoja, y lo podemos observar en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que esto garantiza que todos los documentos del trámite cumplan con la ley y tengan validez legal ante las instituciones. En este caso, como el ejemplo, el RENAP. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Gracias. Acá tenemos resolución y registro final. En esta etapa final del trámite, después de que se publica el edicto, se espera un plazo de 10 días por si alguna persona presenta alguna oposición. Si hay oposición, el notario debe suspender inmediatamente el trámite y enviar el expediente al juez de primera instancia civil para que el caso sea resuelto mediante un juicio ordinario.
Si no hay oposición, el notario va a continuar con el procedimiento y va a emitir un acta de notoriedad donde haga constar que el hecho solicitado quedó comprobado. Y luego con esa certificación de ese acta se va a realizar la inscripción ante el Registro Nacional de las Personas RENAP y finalmente todo el expediente se va a remitir al Archivo General de Protocolos para su archivo y resguardo. Gracias. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería el derecho de posición, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya les voy a hablar sobre el derecho de oposición. La oposición ocurre cuando una persona pues, no está de acuerdo con el trámite que se está realizando y presenta una inconformidad formal. Pues cuando esto sucede, el notario pierde automáticamente la competencia para seguir el procedimiento y debe suspender todas las actuaciones. Luego el expediente pues, se remite a un juez de primera instancia civil y esto provoca pues, que el asunto deje de ser de jurisdicción voluntaria y pase a ser a la vía contenciosa, donde ya existe pues, un conflicto que debe resolverse judicialmente. Posteriormente, el caso se conoce mediante un juicio ordinario y será el juez quien determine si realmente existe la notoriedad que se está reclamando. Finalmente, pues el juez emite una sentencia, la cual brinda certeza jurídica definitiva al proceso. Bueno, primero citas, la finalización del acta de notoriedad de inscripción. Primero, pues debemos de tomar en cuenta que si transcurren 10 días sin que exista oposición, el notario autoriza el acta final declarando que el nombre constituye un hecho notorio. Luego se realiza la declaración de notoriedad, donde el notario da fe de que los distintos nombres utilizados corresponden legalmente a una misma persona. Y después, pues el notario extiende una certificación notarial en duplicado, la cual servirá para efectos registrales correspondientes. Y por último, el documento se presenta ante el registro, el RENAP, para que se haga la anotación marginal en la partida de nacimiento o de defunción, dejando oficialmente registrada la identificación de persona. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si podríamos avanzar a la diapositiva, por favor. No sé si ya. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Pablo. Muy bien. Identificación de persona, concepto y diferencias. Aquí, pues nosotros lo clasificamos en 4 grandes ejes. Iniciamos con la naturaleza unilateral, que a diferencia de la identificación de terceros, este es un acto voluntario realizado por la persona interesada sobre sí misma. Recordemos que esa es la esencia de los procesos de jurisdicción voluntaria, iniciarlos ante un notario principalmente, pero por petición de parte. La capacidad legal puede ser promovida por personas mayores de edad con capacidad de goce o por representantes legales de menores o incapaces. Ya conocemos cómo se determina la incapacidad y pues las personas menores de 18 años no gozan de esa capacidad para ejercerla, entonces necesitan representantes legales y en ausencia pues este también es un rol de la Procuraduría General de la Nación representar al ausente o al incapaz en ausencia de representante. Forma documental se realiza mediante una escritura pública de declaración jurada autorizada ante notario, simplificado en el proceso burocrático. Esto es una gran ayuda, sin embargo, por la cantidad de procesos puede llegar a tardarse cuando se presenta ante la Procuraduría. Ausencia de edictos, por ser una declaración personal y voluntaria del interesado, no requiere publicación en el diario oficial ni declaración de testigos. Podríamos avanzar a la siguiente diapositiva, gracias. Diferencias en la identificación de persona, escritura pública. Aquí de igual manera marcamos 3 grandes diferencias. Naturaleza unilateral es una declaración jurada que del interesado hace sobre sí mismo ante el notario. Estructura del instrumento se redacta en papel sellado especial para protocolos
ya que es una escritura pública, un instrumento público, y aparte que se debe de presentar ante un registro, entonces eso es un requisito que en este caso pues la escritura vaya en papel, se llama protocolo. Y ventajas procesales: al ser una manifestación de voluntad propia, no requiere de testigos obligatorios ni de publicación en el diario oficial, lo que reduce costos y tiempos. Siguiente diapositiva, por favor. Alcance, efectos y registro de la identificación de persona. Efectos legales: la identificación unifica las variantes de nombre bajo las cuales es conocida la persona en sus relaciones sociales o jurídicas. Hay mucho calor. Límites de la figura: no constituye un cambio de nombre, no altera el estado civil, la nacionalidad ni la filiación de quien la realiza. La obligación registral: el testimonio de la escritura pública debe inscribirse obligatoriamente en el RENAP para que surta efectos ante terceros. Y la certeza jurídica: que una vez inscrita, el individuo puede identificarse legalmente con cualquiera de los nombres declarados en sus gestiones públicas y privadas. Por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Pablo Alejandro, pero muchas personas me conocen como Ale o como Pablito, entonces simplemente se hace la anotación en el reverso de la partida de nacimiento y ya se puede empezar a usar y no produce, como lo vimos al inicio, ningún efecto en las relaciones de nacionalidad, en la filiación o en el estado civil. Siguiente diapositiva y le dejo la palabra a mi compañero Julio. Muchas gracias Pablo y compañeros y licenciado también que nos dan esta oportunidad de compartir esta presentación. En este caso también hacemos esta comparativa de figuras, sin antes enfatizar un poquito sobre también el alcance y efectos y registros de la identificación de persona, que también lo hemos sintetizado justamente en esto: los efectos legales, los límites de la figura, la obligación registral y la certeza jurídica. Como todos los trámites en esta materia de jurisdicción voluntaria, pues tienen su alcance, sus efectos y registro de la identificación de persona. Y es muy importante indicar acá que la identificación de persona pues se diferencia en cuanto al cambio de nombre, ¿verdad? Que el cambio de nombre es un tema que definitivamente sí limita a que el nombre anterior se pueda utilizar, y la persona, una vez que se haya aprobado el cambio de nombre, pues utilizará su nuevo nombre. En cuanto a la identificación de persona, pues integra los diferentes nombres, tal como han indicado los compañeros que me han antecedido, las diferentes formas en que esta persona pública y continuamente se ha identificado, pues integra eso y unifica prácticamente, ¿verdad? Entonces, entre los alcances y efectos y registros. Y también es importante indicar que esta situación pues logra su efecto una vez que se haya realizado el registro en el RENAP. De no ser así, prácticamente pues no tiene ese efecto. Y una vez habiéndose dado esta situación, pues también tiene implicaciones inclusive de actos que se haya realizado con antelación o en el pasado. En este sentido, entonces, también hacemos la comparativa de figuras, el criterio de identificación de persona y la identificación de tercero, que la identificación de persona, pues prácticamente lo hace la misma persona o el mismo interesado, ¿verdad?, en vida. Y en cuanto a la identificación de tercero, pues prácticamente cuando la persona ya haya fallecido, pues una tercera persona realiza esta gestión. El instrumento en la identificación de persona es una escritura pública, y en cuanto a la identificación de tercero, pues es en acta notarial. Y la publicidad, pues sí no se requiere edictos para el caso de identificación de persona, y sí se requiere para el caso de identificación de tercera persona, que serían dos que se hacen obligatoriamente. Y en cuanto a los testigos, pues también es opcional para la identificación de persona y sí es obligatorio para la identificación de tercero, ¿verdad? Entonces son aspectos muy importantes, y la comparación, la distinción que se hace en estas dos gestiones, en estos dos trámites que se realiza en este concepto de tramitación. En cuanto a los límites legales y prohibiciones, pues también de igual manera el propósito
de incluir estos límites en la diapositiva es establecer una frontera técnica que implica el uso indebido de la jurisdicción voluntaria, pues también pues se puede utilizar prácticamente para situaciones ilegales que podría darse de mala fe, situación que constituye un límite para las personas mismas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la finalidad específica es únicamente para la persona que usa pública y constantemente un nombre, ¿verdad? Como un límite muy importante y que se realiza mediante escritura pública ante un notario en jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El registro es obligatorio en el RENAP, definitivamente, tal como indicábamos anteriormente. De no darse eso, prácticamente el rigor se pierde y no surte el efecto que se necesita, pues, en el efecto legal, especialmente en el uso del nombre y la identificación de la persona. Y que el DPI es el único documento prácticamente de identificación a partir de los 18 años. Específicamente las prohibiciones y restricciones no es un cambio de nombre, eso hay que tenerlo con mucha claridad. Es muy diferente el cambio y la identificación. Y prohibido el fraude, definitivamente, pues si una persona por algún interés de soslayar o no querer cumplir con una obligación, pues quiera identificarse de otra manera, pues eso está prohibido. Y en cuanto a los notarios, pues de igual manera también se les prohíbe, por ejemplo, que la persona tiene que estar presencialmente en este sentido, por principio también, registral y notarial, que debe estar presente la persona y debe ser a requerimiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son prohibiciones que tienen los notarios. De no ser así, pues se incumple y se incurre en delitos también. La retención de documentos, no se puede retener en este sentido los documentos, y la falsificación o presentación de documentos distintos a los que son originales, ¿verdad? Y la remisión de expedientes, también lo indicábamos, definitivamente se debe remitir en este caso, en el caso de identificación de persona, pues a RENAP. El notario no solo cumple con una obligación registral en este sentido, sino que perfecciona la certeza jurídica del sujeto, permitiendo que la unificación de nombres sea válida tanto en la esfera pública como en la privada. Paralelamente, la fase ante el Archivo General de Protocolos representa el cierre del ciclo de custodia documental, donde la remisión del expediente original y el cumplimiento de los avisos finales actúan como salvaguardas contra sanciones pecuniarias e inhabilitaciones profesionales. Este rigor garantiza que el trámite mantenga su naturaleza estrictamente identificativa, asegurando que la fe pública notarial no sea utilizada para alterar el estado civil o la afiliación, sino para consolidar la identidad del individuo dentro del marco legalmente vigente. Y con esto también se cumple lo principio fundamental, que este tipo de gestión de jurisdicción voluntaria pues cumple en la economía procesal y en la rapidez en la que se pueden realizar este tipo de trámites y gestiones. Muchas gracias, licenciado, por su atención, y compañeros, y quedamos abiertos ahí si hay alguna duda, alguna ampliación que desean que se pueda realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los compañeros que participaron en el grupo. Dejo en el uso de la palabra algún compañero de los que están conectados que quisieran hacerle alguna pregunta o alguna observación. Bueno, entonces yo sí tengo un par de observaciones. Yo no sé cómo trabaja cada grupo, cómo trabaja su exposición. Si, digamos, a mí me correspondió determinar antecedentes, por decirles algo, entonces yo hago esa parte, y a alguien le correspondió, digamos, el instrumento notarial, hace esa parte, o alguien de ustedes hizo todo y solo les repartió para exponer. Bueno, habiendo hecho esa observación, por las personas que lo comentaron, por ejemplo, voy a comentarle en el caso de Melissa Centeno, que en su argumentación y exposición usted menciona una fase tributaria, y me llamó la atención el título, porque dije yo, bueno, ¿y cuál es esa fase tributaria en la identificación del tercero? Pero pues lo que trató de decir ahí es cuáles son los impuestos que se cubren por medio de timbres notariales y fiscales. Pero quiero aclararle a todos ustedes que si se pone un título como fase tributaria,
puede dar a confusión porque no hay una fase tributaria. Donde existía una fase tributaria era en el proceso sucesorio, intestado testamentario, porque ahí sí tenía que pasar a pagar el impuesto de herencia, legados y donaciones. Yo interpreto que una fase tributaria es una fase donde voy a ir a pagar un tributo, mientras que el pagar timbres o a pagar impuestos por medio de timbres notariales y fiscales no necesariamente se tendría que denominar fase tributaria. Solo es una observación. Y la otra es con relación a Pablo Sac. Yo no sé si escuché mal, pero sí me llamó la atención también cuando usted menciona a la Procuraduría General de la Nación, pero no sé si se confundió o si lo mencionó y que no sé si me puede aclarar al respecto, Pablo, Sí, o alguno de sus compañeros. Sí, licenciado, mi mención con respecto a la Procuraduría fue en el tema cuando ellos ejercen la representación de un menor de edad. Es un caso que lo puse porque realmente sí existe la representación de la PGN en ausentes y menores cuando no tienen representantes, pero como en este caso es un proceso que se inicia por petición, pues no es aplicable, pero sí quería hacer esa mención de que la Procuraduría representa al menor y al incapaz en dado caso que no tengan un representante, ¿verdad? Fue solo para añadir a la exposición, pero como recordemos que esta es una de las diferencias que la identificación de persona es a petición de la parte, entonces regularmente pues un menor de edad que no tiene un representante legal o incapaz pues no van a pedir este tipo de procesos, pero yo sí quería mencionarlo porque sí se ejerce esa representación, ¿verdad, licenciado? Gracias, Pablo. Mire, aprovechando de una vez, y muchas gracias por la aclaración, queda claro. También usted menciona dentro de lo que le tocó exponer, ventajas procesales. ¿Por qué lo denomina ventajas procesales? Porque se podría interpretar que es un proceso. Sí, al final pues, este es un proceso de jurisdicción voluntaria y lo denominamos así porque para ver la manera en que es más eficaz realizar el proceso, ¿verdad, Lic? Esa fue la manera en que lo denominamos. Ok, sí, si entendemos una definición de un proceso que es un conjunto de fases, y este es un proceso de jurisdicción voluntaria, es un conjunto de fases. Ok, entonces les agradezco mucho. Si no hubiera intervención de alguien más, dos cosas. Les quería recordar a todos los grupos del día de hoy, al igual que los que ya han se han presentado hasta el día de hoy, que tienen que remitir sus presentaciones como parte de la calificación a la plataforma, por favor. Y la otra observación es que definitivamente por el avanzado de la hora vamos a dejar los últimos grupos para la siguiente sesión, que va a ser del día miércoles. Entonces, gracias. Entonces, vamos a dejar las siguientes para el día miércoles. Gracias, Ligrita. Que vamos a tener entonces todavía 4. Entonces, yo creo que sí, materialmente imposible terminar el día de hoy. Fíjense que yo tengo algunas observaciones en cada exposición, principalmente en el trabajo escrito. En el trabajo, en la presentación, como ustedes la exponen, yo voy tomando nota de aciertos y desaciertos de cada uno, porque a la larga es un trabajo en grupo, pero también cada quien en lo individual tiene que saber que tiene que hacer su mejor esfuerzo. Voy tomando esa nota, pero voy también encontrando algunas deficiencias en los expedientes, pero si yo los hago ver en este momento, pongo en ventaja a los grupos que todavía faltan. Ustedes comprenderán eso. Yo les digo, miren, están cometiendo tal error. Entonces, los que todavía faltan, captan y dicen, bueno, entonces, corrijamos eso. Entonces, no sería justo para ustedes porque ustedes no tuvieron la misma observación a tiempo. Por eso es que no los estoy haciendo en este momento, no es por mala fe, sino es para tratar de hacerlo lo más equitativo posible, ¿verdad? Entonces les quería hacer esa aclaración. No he hecho observaciones de los trabajos porque sería calificar, y calificar verbalmente u oralmente
sería poner en ventaja a los que todavía faltan. Esa es la razón. Fernanda, por favor, a la orden. Yo pensé que ya estaba. Ok, lo voy a abrir. Ok. Gracias, Fernanda. Sí, fíjense que la verdad que perdimos un poquito el orden. Probablemente fue un mal cálculo. Yo dije, bueno, en 10 minutos podríamos exponer, pensando que los grupos son de 5, dije 2 minutos cada quien. Pero fíjense que mi idea era, esa fue original, decir, bueno, somos 5, 2 minutos cada uno, pero una exposición verbal, así. A mí me correspondió hablar del acta notarial, ¿verdad? O me correspondió hablar de la escritura pública y de identificación de persona. Esta se hace en papel especial de protocolo ante un notario, se hace por medio del requirente, lo solicita mediante una declaración jurada en la cual él va a hacer constar Entonces, una exposición así, y yo sí termino en 2 minutos. Pero la variación que se hizo fue que se hicieron presentaciones que está bien, pero el problema es que, digamos, si lo que a mí me correspondió tarda en leerlo 5 minutos, pues yo me tardo 5 minutos. Adicionalmente a eso, que pues ya hay algunas observaciones, algunas repreguntas, pues eso nos fue corriendo el tiempo. Yo aquí donde voy haciendo mis calificaciones, mis anotaciones, mejor dicho, apunto la hora en la que iniciaron y la hora en que terminaron. Hay grupos que se han pasado bastante más. Yo no los he querido interrumpir porque entonces también se rompería con la equidad, porque si yo no lo hice con otros, ¿por qué lo voy a hacer con unos? Entonces lo he dejado y al final decidí, bueno, tenemos todavía la otra sesión en la cual definitivamente tenemos que terminar, pero pues se recuerdan que habíamos acordado, bueno, ustedes, acuerdos cuando es de mutuo, ¿no? Pero no, yo solo les había indicado que lo íbamos a sacar en 2 sesiones y finalmente ya llevamos 3 y no hemos terminado. Pero muy valiosa la observación de Fernanda Celá, sí, tenemos que tal vez, hoy hubo un pequeño problemita, nos explicaron las compañeras que tuvieron problemas con conectarse, una con el audio, y eso provocó pues un poquito de preocupación seguramente en los integrantes, y pues parte de eso es estar preparado, ¿no? Porque a mí yo ya sé que si yo soy el grupo 10 me toca después del 9, entonces tengo que estar preparado. Pues es una observación general, ¿verdad? Para todos. Entonces sí tratemos de estar tratemos de estar preparados y definitivamente los que todavía les falta ya han venido, si es que se han conectado, por supuesto, y han venido viendo el desenvolvimiento de sus compañeros. Y no es lo mismo estar uno exponiendo que estar de escucha. Entonces, el que está escuchando, pues definitivamente puede estar observando debilidades y fortalezas. Entonces, pues ustedes tienen esa ventaja, los que han pasado después, y entonces pues esperaría yo que cerráramos con broche de oro las 4 presentaciones que faltan para la otra sesión, y pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, o los que no participaron, y principalmente los que participaron, porque pues de una u otra manera esto pues amerita un esfuerzo. Eso de trabajar a distancia es un poquito complicado, y definitivamente es un esfuerzo adicional, ¿verdad? Entonces, gracias por el recordatorio de la foto, sí lo tenía presente, pero igual muchas gracias. Entonces, prepárense con su mejor perfil. Feliz noche, Lee, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Noche.